Entonces, parte de la música que agrada a Dios, podemos verlo en la Biblia, aunque en la Biblia no especifica, o sea, no hay un tema así en concreto que nos diga, esta es la música que le agrada a Dios. Pero sí hay diferentes temas desarrollados que aunque no se centran tampoco en la música, nos damos cuenta que sí es lo que a Dios le agrada. Veamos un ejemplo acá. En Esdras 3:10 vamos a ver nosotros algunos de los objetivos de la música. Dice que cuando los albañiles, Esdras 3:10, cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes, estamos hablando del segundo templo. Dice que cuando estaban poniendo los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas sacerdotales, claro, y le dieron trompetas, lo que nos da a entender que también tenían dotes musicales. Y dice que, y a los levitas, a los hijos de Asaf, con címbalos, eso de repercusión, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Entonces, estaban los albañiles, estaban tirando los cimientos y los demás estaban tocando la música solemne para ese momento en el templo de Jehová. Eso nos ayuda a nosotros a entender bastante el objetivo que para el cual la música fue creada. Es para adoración, en este caso para adoración. ¿Qué dicen los salmos? Recordemos de que los antiguos, todas las personas que vivieron en el periodo del Antiguo Testamento, ellos no tenían un himnario, pero tenían los salmos. Y sabemos que muchos de esos salmos eran cantados. En sí formaban un himnario para el pueblo de Dios, como vemos en el texto. Hay una escritora que dice, ella piensa, ¿verdad? Estamos transmitiendo el conocimiento de varios estudiosos. Ella piensa que los salmos son un modelo de música de adoración. Y eso lo aceptamos nosotros porque imagínense cuántas salmos se han pasado a música. Incluso lo tenemos en nuestro himnario. Ahora, que con respecto a la letra, nos damos cuenta cuál sería la letra que a Dios le va a agradar. Porque ¿qué es lo que está sucediendo? Hago la pausa en este momento. ¿Qué es lo que está sucediendo con la música dentro de la iglesia? Estoy hablando de cualquier iglesia cristiana. ¿Qué sucede? Bueno, está el cantante, pero la letra que él está usando, si usted la analiza, no alaba a Dios. Suena bonito, incluso puede sonar muy bonito. eh, Puede tener, digamos, tal vez palabras bíblicas, pero también el mensaje errado. Estaba escuchando una vez, hace poco, una canción que habla acerca de, parece que es una pareja, un esposo y una esposa, y es una música cristiana, entre comillas, pero el esposo o la esposa le dice que ya está en otro lugar, en un lugar lleno de luz. En resumen, está hablando con un muerto. Y ya sabemos nosotros que eso no es bíblico, hablar con los muertos. Eso es hablar con los demonios. Bien, nada más para mencionarle algo. Entonces, dice ella, a esta autora, Lilian, de ellos extrae los principios, dice. Entonces, de los libros de los salmos, nosotros sacamos esos principios. ¿De qué cosa? De atención, de motivación y de excelencia. Dice, esto hablan mucho de alabar y cantar. El sentido de la música vocal e instrumental a veces es intercambiable. ¿Ok? Cuando habla de la Biblia acerca de la música, tanto cantada como con los instrumentos, dice que se refiere a lo mismo. Entonces, estos principios se aplican, estos de atención, de motivación y de excelencia, se aplican para lo mismo. Y ya nos vamos a dar cuenta que uno de los objetivos de la música es alabar a Dios. Otro de los motivos es pronunciar su palabra, o sea, con la misma música, con el mismo canto, está ayudando a recordar a otros la palabra de Dios. Por eso le hacía el ejemplo de la persona que canta esa canción para los muertos. Eso no es, eso está contrario a la palabra de Dios. Pero en el ámbito de los cristianos evangélicos lo toman como música cristiana porque ellos sienten de que cuando alguien muere va al cielo. Y eso ya lo sabemos muy bien algunos de nosotros que ya hemos estudiado el estado de los muertos.
Bien, hablando, siguiendo hablando del libro de los Salmos, se expresa de que los salmos hablan de alabar con inteligencia, dice. Se nos muestra otro pasaje, Salmos 47, del 5 al 7, dice, subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro rey, cantad porque Dios es rey de toda la tierra, cantad con inteligencia, con sabiduría podríamos decir nosotros. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? Es el temor a Dios. Y ese principio nos los da su palabra. Entonces, la palabra de Dios es la que se debe de transmitir con sabiduría en el canto. Dice, Dios rechaza el culto formal con música desprovista de sentido. Dice Amós 5:23, quita de mí la multitud de tus cantares. Miren, no se trata simplemente voy a alabar a Dios. No se trata de eso. Porque dice, ¿qué dice Dios? Pues no escucharé, dice, las salmodias de tus instrumentos. Estamos viendo aquí un ejemplo de gente que está cantando supuestamente a Dios hasta salmos, pero a Dios no le agrada. Claro, hay que ver ese contexto en Amós 5:23, ¿ok? Sigue diciendo, esta es parte del contexto. El pueblo vivía en placeres sin advertir la destrucción cercana. Dice la palabra de Dios, gorgojean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Todo eso es un estudio completo, por eso no podemos especificar tanto para poder avanzar en los otros temas que tenemos más abajo. Dice estos apóstatas eran músicos, este es un comentario, estos apóstatas eran músicos como David. No está diciendo que David sea apóstata, nada más dice que eran músicos como David. Pero a diferencia de David, su canto y su música eran degradantes. Su futuro sería entonces lamentable, porque la misma palabra lo dice. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones. ¿Ok? Es que, vean hermanos, adorar a Dios es con integridad. No es solamente que voy a, como canto bonito o toco muy bonito un instrumento, no significa, bueno, ahora voy a la iglesia y doy un especial, pero afuera doy un testimonio contrario a lo que canté. Entonces, esto es lo que está sucediendo en este caso. Entonces, estamos haciendo una unión de dos cosas, tanto del cantante como los instrumentos, pero también su vida debe ser un ejemplo para la sociedad, un ejemplo para la iglesia. Si no, cualquier cosa que lleve va a ser abominación, va a ser abominable. Salmos 81 dice, 81:2, entonad canto de alabanza y tocad el pandero, la melodiosa lira con el arpa. Ahora, el detalle ahora sería, ¿qué instrumento realmente deberíamos de tocar en la iglesia? Miren, a veces no se trata de instrumentos en sí, sino de las notas y el ritmo que tú sacas con ellos. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día? Pues hoy estamos viendo ya la guitarra eléctrica y la batería dentro de las iglesias. Bueno, ya en todas las iglesias. Pero ¿qué pasa con eso? Bueno, eso no dan, son hechas para dar un ritmo específico. Entonces, ese ritmo lo que hace es acelerar, digamos, el cuerpo, lo pone en un estado emocional. Y la música, el canto, no debe ser algo emocional nada más, sino que debe ser algo íntegro, algo que te eleva a la presencia de Dios, a tal punto cuando tú sales con esa bendición. Pero si es algo emocional, ya sabemos cómo son las emociones. Las emociones son pasajeras. Se acaba la música, pues se acaba la inspiración. Por eso yo le decía a algunos hermanos, en cuanto a la palabra de Dios, yo prefiero estar convencido a emocionado, porque muchas personas se emocionan con la palabra de Dios, pero no están convencidos. Pero cuando tú estás convencido, no importa lo que suceda a tu alrededor,
la angustia, la adversidad, los problemas. Como tú estás convencido de que esas cosas tienen que suceder, tú te aferras a las promesas que siguen en la Biblia para aquellos que van a sufrir. Dice el mismo Jesús que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que tengamos ánimo porque Él ha vencido el mundo. Entonces, esas palabras nosotros las transmitimos en canto y en la adversidad nosotros lo estamos cantando y eso nos da ánimo para seguir adelante. Ya no es un estado emocional, sino es algo mental que estás convencido de lo que estás cantando y de lo que estás sintiendo. ¿Ok? Entonces, eso es parte de lo que tenemos que grabarnos nosotros. El libro de Salmo muestra que la música alaba a Dios por sus atributos. Entonces, para aquellos que son cantantes, tienen que considerar esto en sus cantos. Sus cantos deben de hablar de los atributos de Dios. ¿Cuáles son esos atributos? De la justicia, su soberanía, su santidad, santo, santo, benevolencia, o sea, su bondad, su grandeza, su poder, su misericordia, su fidelidad, su bondad, por sus acciones que él ha hecho por nosotros. Bueno, ha derribado a nuestros enemigos, nos ha dado la salvación, ha hecho milagros, maravillas, nos provee de las cosas, su providencia. Entonces, los cantos deben estar enfocados en cuanto a esos atributos. Pero si yo vengo y hablo sobre mi persona, entonces no estoy poniendo a Dios en primer lugar. Estoy poniendo mis intereses personales. Bien, dice acá, pero yo cantaré, Salmo 59:16. Yo cantaré de tu poder. Miren lo que está diciendo el salmista de qué va a cantar. Hablando de los atributos de Dios, de tu poder. Y alabaré de mañana tu misericordia, porque ha sido mi amparo. Entonces, él justifica por qué va a cantar, porque ha sido mi amparo, me ha cuidado y refugio en el día de mi angustia. ¿Ok? Bien, dice, además de la adoración, el canto en tiempos bíblicos se emplea como método para transmitir valores espirituales. Ahora usted hágase la pregunta. Este es el punto a la que queremos llegar. Por si acaso se nos corta la transmisión. Si usted, cuando usted escucha el cantante, si, si eso le transmite valores espirituales, que usted dice, wow, ahora sí alabo a mi Señor. Con estas palabras lo estoy alabando. Si eso lo acerca a Dios, entonces es un canto que alaba a Dios. Pero si no lo acerca a Dios y lo único que termina usted es admirando al cantante o a su agilidad con el instrumento, eso no sirvió de alabanza, solamente de entretenimiento. ¿Ok? Ese es el punto. Dice acá, así fue el mandato divino. Ahora, pues, escribíos este cántico. Miren, escriban esto y enséñelo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Y cuando les viniesen muchos males y angustia, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Observen ya ahora sí ya observamos claramente el propósito de los cantos es recordar, tanto así como dice el salmista, cantaré de tu poder, alabaré tu misericordia cada mañana, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Entonces, cuando nosotros comenzamos a aprendernos salmos, y tenemos que aprenderlos de memoria, esos salmos, al expresarlos tanto de manera poética o recordarlos textualmente, eso nos ayuda en nuestro diario vivir. Ahora, imagínense que le ponemos música. Eso es más tremendo todavía, porque muchos, a manera de aprendizaje, usan la música para recordar. Y eso lo tenemos muchos, incluso en nuestros países, cantos populares, que al cantarlo uno recuerda la historia. Si queremos decir la historia así textualmente, no podemos, pero si la cantamos, la decimos de inicio hasta fin. Lo que pasa es que a veces no nos ponemos a analizar la letra. Seguimos. 1 Corintios 14:26 dice que hay pues, hermanos, cuando nos reunamos, cada uno de vosotros,
recordemos los talentos, ¿verdad? Dice, algunos tienen salmo, ese como canto, ¿verdad? Tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, pero todo lo que usted va a hacer, ya sea cantar, dar la lección, expresarse, revelar, dice, hágase todo para edificación. El canto, la música es para edificarnos. Por eso yo le decía la analogía, miren, imagínense que la música, cuando estaban construyendo el templo, cuando lo estaban edificando, de ahí viene la palabra edificación, de levantar, construir, estaban tocando los instrumentos musicales literalmente en la edificación. Así que la música en sí, eso nos ayuda a recordar que debe de servir para edificarnos, o sea, construir este templo que es el Espíritu, que es parte del templo del Espíritu Santo, este cuerpo. Tenemos que edificarlos y parte de eso es con la música. Parte de eso, porque son muchas cosas integrales, ¿verdad? Hay muchas otras cosas más. Ahorita solo estamos tocando lo de la música. Seguimos. Este resumen de esta autora también me gustó mucho porque con respecto a si queremos encontrar una teología de la música en la Biblia es bien difícil. Tenemos que leer bastante pasajes. Pero la autora, Lilian, ella resume esta teología en estos puntos que vamos a mencionar ahorita. Son unos 7 puntos. Ella en su libro En tono con Dios, hablando también de la música, dice conclusiones acerca de la teología de la música en la Biblia. Recordemos, esto es el punto de vista de una autora. De repente usted puede decir, no, yo difiero en esto o yo le añadiría lo siguiente. Totalmente de acuerdo. Ahorita nada más vamos a mencionar lo que esta autora con su estudio ella ha logrado hacer. Dice, número 1, que la música fue entendida como un don de Dios que debía ser recibido y cultivado. Ya, la música es un don de Dios, ahí lo quedamos. La música retornaba a Dios como una ofrenda centrada en Dios mismo. Imagínense, Dios nos da el don, pero al mismo tiempo ese don lo usamos para alabar a Dios. Y ese canto, nos queda 10 minutos, nos quedan 10 minutos, pero ya con esto vamos a finalizar porque estos son los puntos centrales de esta teología. Primero, es un don la música. Ese don lo tenemos que usar para retornarlo a Dios. Recordemos la parábola de los talentos. Dios nos da el talento, el don, y tenemos que regresárselo multiplicado como una ofrenda centrada en Dios mismo. Que esa ofrenda, ese canto debe reflejar los atributos, su carácter y los valores de la adoración bíblica. Los atributos de Dios que ya lo mencionamos. Número 3, que la música en la Biblia era doxología. O sea, recordémoslo en la Biblia cuando dicen, vamos a la doxología número, que es un canto para la gloria de Dios. Que la música de adoración, número 4, la música de adoración se entendió como un ministerio. ¿Ok? La música es un ministerio. El cantante, el que canta, tiene un ministerio en sus manos. El que toca instrumento tiene un ministerio. Y ese ministerio es para servir a Dios y la comunidad. Es para que la obra avance. No es para que reciba aplauso y admiración. Totalmente en desacuerdo. Tiene que hacerlo para honra y gloria de nuestro Señor. Dice, ese ministerio debe ser realizado con fidelidad, que es lo que siempre pide Dios de nosotros. Número 5, que la música fue usada como una herramienta para enseñar y recordar la verdad. La música sirve para enseñar y recordar la verdad. ¿Cuál verdad? La palabra de Dios. Número 6, la música fue usada con habilidad, con discernimiento y con dedicación. Por eso es un ministerio, hay que dedicarle tiempo. Y número 7, que los conceptos de lo apropiado y lo relevante estén bien establecidos. ¿Qué significa eso? Que la música debe ser apropiada para expresar a Dios y relevante para la congregación. ¿Ok? Debe de enseñar, mostrar a Dios su honra, su carácter,
su bondad. Irrelevante para la congregación. ¿Para qué? Para que la congregación a través de la música aprenda más de esos atributos de Dios. Y si nosotros nos vamos al libro de Apocalipsis, ustedes van a ver ahí, tocar trompetas, suenan las trompetas. O sea, el libro de Apocalipsis es musical, dice una de las autores. Y estamos de acuerdo porque nosotros vemos cánticos de alabanza, ya después incluso, sobre todo, cuando termina todo esta maldad producto del pecado en la tierra. Ya después serán, dice, cánticos de júbilo, así como los israelitas cuando andaban por el desierto, alegraron su camino con la música del canto sagrado. Dios invita a sus hijos de hoy, a nosotros, a alegrarnos por el mismo medio, o sea, por la música, nuestra vida de peregrinaje. Pocos medios hay más eficaces para grabar sus palabras, o noten el propósito, grabar sus palabras, la palabra de Dios, en la memoria, que el de repetirlas mediante el canto. Y esa clase de canto tiene un poder maravilloso. Dice, la música tiene poder para subyugar naturalezas rudas, hablando del carácter del ser humano, los rudos, los incultos, para avivar, dice, el pensamiento y despertar simpatía, para promover la armonía en la acción, desvanecer la melancolía, o sea, esas personas desanimadas, y los presentimientos que destruyen el valor y debilitan el esfuerzo. Esos estados de ánimo que afectan a muchos porque no tienen su esperanza en la palabra de Dios. Entonces, cuando logran aprenderse cantos que les ayuden a recordar esas promesas, entonces ellos lo recuerdan en su mente o lo cantan, que es mucho mejor, y eso eleva su espíritu hacia la palabra de Dios. Cuando no se abusa de la música, esta es una gran bendición, pero mal empleada es una terrible maldición. Eso está en el Hogar Cristiano, página número 371, y eso es lo que está sucediendo en nuestras iglesias actualmente. Fíjense que si estos son temas de teología, o sea, de una licenciatura de teología, entonces los pastores, es lo que yo logro analizar, los pastores ya han visto estos temas. ¿Y por qué están permitiendo esos tipos de cantos, incluso que tienen un mensaje contrario a la palabra de Dios? Una vez alguien cantó algo que tenía en su letra un mensaje contrario a la palabra de Dios. Yo le hice la reflexión. Usted sabe lo que dice ese canto. Está contradiciendo la palabra de Dios. Y la persona hasta ese momento se puso a analizar. Y muchos escuchan esos cantos dentro de la iglesia y no se dan cuenta que están contrarios a la palabra de Dios. Al final, pues son abominables. Así que por eso no entiendo si los pastores han visto todos estos seminarios y así con estos pocos 30 minutos que hemos visto nosotros, nos queda bastante claro cuál es el propósito de la música y por qué los pastores están permitiendo todos esos tipos de cantos que son ajenos a la iglesia, simplemente porque suenan bonitos, entre comillas, o rítmicos. Incluso algunos son estridentes, tonos tonos eh, altos, que más bien la música es solemne y suave, ¿ya? ¿Y qué pasa que también, qué pasa con nosotros también? Pues como estamos acostumbrados, algunos, a todos esos gritos y a instrumentos fuertes, cuando escuchamos la música del himnario solemne, pues se duermen porque no le ponen atención ni a la letra. Así que mis hermanitos, hermanas, que Dios me los bendiga. Voy a detener aquí la grabación y lo voy a compartir después a los grupos que nosotros administramos.